Que el Señor le bendiga, hermanos y amigos. Estamos aquí en Producciones Mardo López. Mi nombre es Marta Gutiérrez y quiero ser de bendición para tu vida. En esta mañana Dios nos ha movido a llevar la palabra hacia tu vida, hacia tu hogar, donde quiera que tú me escuches, donde quiera que tú te encuentres. Es importante formar el carácter de Cristo en cada creyente, y el deseo de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en tu vida y a través de mi vida, y yo quiero ser de bendición para ti. Vamos a leer un texto bíblico en esta preciosa tarde. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el tema que tiene el versículo dice el carácter del nuevo hombre. Todos nosotros, la iglesia, el pueblo, cada uno de usted que me está escuchando fue llamado por Dios para formar su carácter en su vida y que usted sea de bendición. Y uno de los temas que a mí me llama mucho la atención es ama, perdona y olvida. Y son cosas que muchas veces nos impiden el crecimiento, nos impiden que podamos dar los frutos que el Señor está esperando recibir de nosotros, de cada uno de nosotros. Amén. Y Dios espera que tú y que yo sepamos que Él nos ha llamado con un propósito muy grande, y es para que tú seas de bendición en otros. Pero antes de esto, tú tienes que permitir que el carácter de Cristo sea formado en ti. Sobre todo, dice que el llamado, que Dios nos hizo el llamado, es para que vayamos y amemos a las personas de la misma manera que Él nos amó. Y muchos podrán decir: ¿cómo es posible que nosotros, siendo humanos, podamos amar de la misma manera que Cristo nos amó? Pues déjame decirte que Dios esperaba de Pedro el mismo amor que Él estaba dando al ir y padecer en esa cruz del Calvario por amor a Él. Y antes el Señor le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar antes de que cante el gallo. Y vemos que Pedro, que seguía a Jesús, no le amaba de la misma manera que Jesús le amaba a él. Entonces, cada uno de nosotros, en Colosenses capítulo 3, versículo 14, vístanse de amor. Es el llamado de Dios para toda la humanidad, para todos los siervos, para todos los hijos. Vístete de amor, no importando los agravios, los señalamientos y las burlas que puedes recibir de las personas. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que nos vistamos de amor aún hacia nuestros enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Vístanse. ¿Qué quiere decir esto? Que toda su carácter, que toda su forma esté basada en amar, no importando a quién. Si es tu enemigo, si es el que te señala, el que te injuria y el que hace toda clase de maldad contra ti. Llamados por Dios para amar. Entonces te contaba la historia de Pedro, que me llama mucho la atención. Y una de las cosas es que Pedro le decía a Jesús: yo voy contigo, yo estoy contigo, Jesús, yo te amo. Pero en algún momento de su vida, Pedro recibe de parte de Dios la prueba de ese amor. Y Pedro le niega estando en el patio con los enemigos. Dice que Jesús estaba siendo juzgado por el sacerdote, por el sumo sacerdote de aquel momento. Y Pedro estaba con sus enemigos en el patio. Pero me llama la atención la actitud de Pedro, porque se acerca una de las siervas, de las sirvientas que estaban allí, y le dice: Pedro, tú has estado con él, tú le conoces. Y Pedro insiste y dice: no le conozco, porque el amor verdadero, el amor incondicional que Dios esperaba de Pedro no se había formado en él. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí vemos a un Pedro que estaba incapacitado para amar. Pero luego en el Nuevo Testamento, más adelante, en Hechos, lo encontramos completamente transformado. Porque el amor de Cristo transforma a toda persona, no importando de raza, de color, de donde tú seas. El amor de Cristo transforma, pero fue necesario pasar por este proceso. Cuando Pedro le negaba, Jesús dio la vuelta y le miró. Y yo imagino que la mirada de Jesús hacia Pedro no era una mirada de rechazo por lo que había hecho. Al contrario, pienso que Jesús con su mirada le expresó: yo te amo incondicionalmente
y voy a ir a esa cruz a padecer por amor a ti. Cuando Pedro se da cuenta de lo que está haciendo, dice la Biblia que Pedro comenzó a llorar amargamente, porque Jesús esperaba ver en Pedro el amor en el que él había sido enseñado. Caminaba con Jesús, pero su amor por Jesús estaba falto. Muchos de nosotros estamos faltos de amor, y en este tiempo difícil que vivimos, muchas veces le negamos con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir. Negamos el evangelio, negamos a Jesucristo, negamos en que Él dio su vida por amor a nosotros. Entonces dice la Biblia, vístete de amor. La historia de Pedro la encontramos es en Lucas capítulo 22. Allí encontramos esa historia. Jesús amó a Pedro no importando de qué manera él se había comportado en ese momento ante sus enemigos. Jesús le amó, aún sabiendo que Pedro le había negado en ese debido momento. Muchos de nosotros negamos a Jesús con nuestra forma, porque muchas veces queremos vivir como el mundo vive, hacer las cosas que el mundo hace. Pero fuimos llamados a ser diferentes, que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, no somos ciudadanos de este mundo. La Biblia dice que tú y yo fuimos llamados para heredar el reino de los cielos, donde está nuestra habitación eterna. Pero el carácter de Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros en esta tierra. Gloria al Señor. Jesús miró fijamente a Pedro. De la misma manera, hoy te envío este mensaje. Jesús te hace el llamado a ti. ¿Me amas? Porque la necesidad que ahora mismo hay en el mundo es bastante, es mucha. Hay mucha necesidad de obreros dispuestos, obreros que estén dispuestos a ir y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, el trabajo que el Señor nos ha encomendado. ¿Acaso somos obreros ahora? Ahora es cuando los obreros necesitan salir a flote, darse a conocer, salir a luz y demostrar que el amor de Cristo y que la muerte de Cristo no fue en vano, sino que Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Luego encontramos acerca de este tipo de amor al que Jesús nos ha llamado a ejercer como cristianos. Uno de ellos es el amor fraternal, porque hay 4 tipos de amor que la Biblia nos enseña. ¿Ven? El amor incondicional, que es el amor ágape, el amor filial, el amor eros, que es el amor de pareja, el amor matrimonial, y el amor storge, que es el amor familiar. Pero el amor que Dios quiere que expresemos, como es incondicional y como no se basa en cómo hemos sido tratados, sino en cómo hemos sido enseñados por el Señor, es el amor ágape. Que el amor de Jesús sea formado en ti para la humanidad. Gloria al Señor. Luego dijimos, el segundo punto es perdona. Una de las cosas por la que el mundo se pierde, por la que muchos creyentes se están perdiendo, es porque están faltos de perdón. Un predicador decía, el infierno está lleno de hombres que no estuvieron dispuestos a perdonar. Dios no quiere que ninguno se pierda, hermano, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Perdonar no es fácil, porque Pedro le hace la pregunta a Jesús y le dice, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a los que me agravian? Jesús le dice, 70 veces 7. No importa las veces. En otras palabras, indefinidamente. No importa cuántas ofensas recibas. No importa cuánto agravio recibas. No importa lo que te hagan. No importa lo que digan de ti. Tú fuiste llamado a perdonar las ofensas. A perdonar esas ofensas que le hicieron. Cuando hablamos de perdón, hay un texto en la Biblia, en Mateo capítulo 18, 21, que Jesús le da una parábola a Pedro. Dice que un rey, este rey dice que tenía un siervo y este siervo estaba en deuda con el rey. Entonces este rey le manda a llamar y le dice, tú me debes. Y en los tiempos bíblicos, normalmente, estos reyes, cuando no podían pagar, cuando el que tenía la deuda no podía pagar, dice la Biblia que tomaban a sus familias. Tomaban a sus hijos, a sus esposas y las daban por esclavos. Les vendían con el fin de que la deuda fuera cancelada. Sin embargo, este siervo dice que se postraba delante del rey y le rogaba y le decía, rey, por favor, tenme paciencia, yo voy a pagar la deuda. Sin embargo, el rey le dice, no, tú me debes y me tienes que pagar. Pero la idea es el comportamiento del rey, porque dice que viene el rey y perdona la ofensa de esta persona. Le perdona y le dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Este se va. Y cuando se va,
se encuentra con un consiervo suyo. Gloria al Señor. Se encuentra con ese consiervo y ese consiervo tiene una deuda con él. Entonces viene él y le dice, tú me debes y tú me tienes que pagar. Sin embargo, este siervo no tiene piedad por su consiervo y lo lleva a la cárcel. Entonces el rey se da cuenta de lo que este siervo fue a hacer y lo manda a llamar. ¿Cómo es posible que yo tuve misericordia de ti, pero tú no has tenido misericordia de tu consiervo? Entonces tendrás que pagar la deuda que tenías conmigo. ¿Cómo más el Señor, dice el texto bíblico? ¿Cuánto más el Señor, que nos perdona todos nuestros pecados a nosotros? ¿Por qué nosotros no debemos de perdonar? Por eso la Biblia dice, perdonándonos unos a otros. Perdónense, no importa de qué índole haya sido la ofensa que recibiste, tú tienes que perdonar, tú eres llamado a perdonar. ¿Por qué es necesario que perdones? Porque de aquí depende tu crecimiento. Si no perdonamos, estaremos trayendo a nuestros corazones raíces de amargura, haciendo que las raíces de amargura crezcan y puedan leudar toda la masa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra de Cristo en ti se eche a perder por causa de esto. Pero Dios no quiere que eso suceda, porque allí mismo la Biblia dice que el rey le perdona, pero ¿por qué tú no has tenido misericordia de tu prójimo, de tu próximo, de la persona que está pidiéndote perdón? Entonces fuiste llamado a perdonar. Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor porque en medio de todo esto el Señor nos enseña muchas cosas, con el fin de que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento genuino y verdadero, que seamos salvos, que seamos libres de la condenación y que aprendamos a formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Seguidamente, en el punto número 3, tenemos el olvida. ¿Por qué es necesario olvidar? Porque sí podemos amar y sí podemos perdonar, pero tú dirás, no olvidaré la ofensa. Entonces este es el punto que tú tienes que escuchar para ser enseñado. Imagínate que es necesario que tú aprendas a olvidar la ofensa que recibiste de parte de quien haya sido. ¿Por qué es necesario? Porque Jesús también olvidó las ofensas de Pedro y le dio otra oportunidad. Jesús perdonó las ofensas de Pablo cuando Pablo perseguía a la iglesia y olvidó. Inmediatamente en el capítulo 9 de Hechos encontramos su historia, que fue encontrado y Jesús le dice, Pablo, Saulo de Tarsos, ¿por qué me persigues? Sin embargo, el Señor tenía un plan y un propósito más allá de lo que Pablo estaba acostumbrado a hacer. Y Pablo le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? El Señor viene y le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. En otras palabras, tus pecados pasados te fueron perdonados y el Señor le dice, yo lo olvido para que tú vayas y hagas el trabajo, porque hay un trabajo que tú tienes que hacer. Entonces vemos que Pablo fue un instrumento en las manos del Señor. ¿Por qué le digo? Porque el Señor le dice a Ananías, Pablo, Saulo de Tarso, ese que perseguía, ese que mataba a los siervos, ese que metía en la cárcel a los siervos, ha sido llamado y es para mí un instrumento de honra. Entonces, el Señor nos da el ejemplo que tenemos que perdonar, olvidar y que tenemos que darle chance a que la obra de Dios siga adelante, sigamos creciendo, porque al final la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor y que una de las partes para llegar a ser santos es que necesitamos renunciar a todas las cosas que nos afectan, a las cosas que nos separan de Dios, a las cosas que nos hacen inútiles en la obra del Señor. Cuando hablamos de olvidar, encontramos la historia de Saraí en el capítulo 16 de Génesis y ahí podemos ver que la señora Saraí, cuando Agar sale embarazada de su esposo, dice que ésta le miraba con desprecio. Y Saraí comenzó a incomodarse por el comportamiento de de Agar. Entonces viene y se acerca a su esposo y le dice, ¿sabes qué? Esta mujer me hostiga, esta mujer no está haciendo lo que yo le digo que haga. Entonces su esposo le dice, haz con ella lo que tú quieras. Y vemos a una Saraí completamente fuera de control, envía a Agar. Agar se va al desierto, pero mientras Agar estaba en el desierto, déjame decirte que el ángel del Señor le visita y le dice, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y una de las claves que el ángel le da a Agar es, vuélvete a tu señora y sujétate a ella. Pero vemos la actitud de Saraí, que Agar regresa y ella le perdona. Ella perdonó la ofensa de Agar. Tú y yo hemos sido llamados
a perdonar, a olvidar y a amar aún a nuestros enemigos. En este tiempo difícil que vivimos, es necesario que cada una de esas cosas que vienen y afectan tu corazón, que impiden tu crecimiento, sean echadas afuera, porque el deseo de Dios es que tú seas su instrumento. Dios está buscando en ti un instrumento. Es el motivo por el que el Señor te ha llamado, y es: ve y tienes que ser para mí como un instrumento de honra. Gloria al Señor. El versículo 14 en Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué dice Pablo? Voy a olvidar lo que fui. Voy a olvidar lo que yo era. ¿Por qué? Porque tengo una meta que alcanzar. Entonces necesitamos olvidar las ofensas y todo lo que, aún las cosas malas que habramos hecho en el pasado. Soltemos el pasado, divorciémonos del mundo y casémonos con el Señor de señores. Seamos de bendición. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Tu hermana Marta Gutiérrez. Nos vemos en la próxima.